costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es libertad de reunión en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué buena nota tenerlos por acá y bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy, en nuestro episodio, Libertad de reunión en Costa Rica, abrimos el micrófono para debatir un derecho que es el oxígeno de la participación ciudadana. Iniciamos con un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya doctrina jurídica es el punto de partida de la discusión de hoy. Para analizarlo me acompañan dos mentes brillantes. Por un lado, Enrique, nuestro estratega corporativo, siempre con la mirada puesta en la estructura y la seguridad jurídica. Un gusto estar acá, Flor. Y con nosotros, Andrea, nuestra realista pragmática, que siempre nos ancla en las consecuencias del mundo real. Gracias por la invitación, un placer. Entremos en materia. Nuestra Constitución, en su artículo 26, parece trazar una línea muy clara que nos lleva a nuestro primer tema, el marco constitucional e internacional de la libertad de reunión. Este artículo distingue entre las reuniones en recintos privados que no necesitan autorización y las que se celebran en sitios públicos que deben ser reglamentadas por ley. Enrique, desde tu perspectiva de estrategia y previsibilidad, ¿qué implica esta distinción inicial? Flor, esa distinción es el cimiento de todo el edificio y tiene implicaciones drásticas. Para el mundo privado, la certeza es casi absoluta. La Constitución te dice, en su casa, en su oficina, en su recinto, usted se reúne con quien quiera, para lo que quiera, y no tiene que pedirle permiso a nadie. Esto es oro puro en términos de seguridad jurídica, pues permite planificar, asociarse y deliberar sin interferencia estatal, lo cual es fundamental para el desarrollo económico y civil. La regla es clara y la protección es máxima. Estoy completamente de acuerdo con Enrique en la claridad del ámbito privado es un puerto seguro, pero siendo pragmática, el verdadero meollo del asunto, el que genera conflictos y vemos en las noticias, está en la segunda parte de esa frase, las que se celebran en sitios públicos, las cuales serán reglamentadas por la ley. Esa es una promesa, un mandato directo del constituyente al Poder Legislativo. Y la cruda realidad para el ciudadano de a pie que quiere marchar es que después de décadas, esa ley marco integral y específica brilla por su ausencia. Y esa ausencia, Andrea, es lo que desde una visión estratégica llamamos un vacío normativo de alto riesgo. Para cualquier organización, sea un movimiento social o una empresa, la falta de una ley es un factor de inestabilidad, pues significa que las reglas del juego no están codificadas en un texto único y accesible. Están dispersas y sujetas a interpretación, lo que obliga a operar no sobre la base de una ley, sino sobre un análisis de riesgo jurisprudencial y administrativo, que es mucho más complejo e incierto. Exacto. Y esa incertidumbre se traduce en que la regulación se ha movido de la Asamblea Legislativa a otros dos lugares, a los escritorios de la fuerza pública, que crean protocolos internos, y a los estrados de la Sala Constitucional, que va definiendo los límites caso por caso. Entonces, un ciudadano o un grupo no consulta una ley, tiene que contratar a un abogado para que le explique un montón de sentencias y adivine cómo interpretará la policía su protocolo ese día. Eso en la práctica es un obstáculo gigante para el ejercicio de un derecho fundamental. Andrea, ese es el nudo del problema, la incertidumbre. Y para entender cómo la Sala Constitucional ha intentado desatarlo, volvamos a la fuente. Profundicemos en los elementos constitutivos de este derecho, tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales. Enrique, el artículo 26 es muy específico en sus condiciones. La reunión debe ser pacíficamente y sin armas.
¿Qué significa pacífica en la práctica jurídica? Es una definición más sofisticada de lo que parece, Flor. La doctrina internacional que Costa Rica ha adoptado aclara que el carácter pacífico de una manifestación no se pierde por actos de violencia aislados de unos pocos individuos, pues la responsabilidad es individual. Esto es crucial porque impide que se use el pretexto de una manzana podrida para disolver una manifestación entera y legítima. El deber de la fuerza pública no es disolver, sino aislar a los elementos violentos para proteger el derecho del resto. En teoría eso es perfecto, Enrique, pero en la calle esa es una línea muy delgada. La decisión de si un acto es aislado o si ya se convirtió en un desorden generalizado la toma un oficial de policía en tiempo real y bajo una presión inmensa, no un juez en la tranquilidad de su despacho. Ahí es donde el principio choca brutalmente con la realidad operativa y donde se pueden cometer los mayores errores de juicio. Esa tensión nos lleva al marco internacional. En Costa Rica, los tratados de derechos humanos son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Enrique, ¿cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su famoso test tripartito influye en la forma en que debemos leer nuestro propio artículo 26? Lo transforma en un sistema de garantías mucho más robusto. El test tripartito es un filtro de 3 pasos que cualquier restricción debe superar para ser legítima. Primero, la restricción debe estar prevista en una ley, nuestro principal punto débil. Segundo, debe perseguir una finalidad legítima como proteger el orden público o los derechos de los demás. Y tercero, y el más importante, debe ser estrictamente necesaria y proporcional en una sociedad democrática. Y esa tercera parte, la de necesaria, es la que más protege al ciudadano. No significa que la medida sea simplemente útil o conveniente para la autoridad, significa que tiene que ser la opción menos lesiva, la última ratio. No se puede restringir una manifestación solo porque causa una presa o hace ruido. La autoridad tiene la carga de demostrar que la restricción es indispensable para proteger un bien mayor, y esa es una prueba muy difícil de superar si se aplica correctamente. Andrea, mencionas un punto clave de ese test internacional. La restricción debe estar prevista por la ley. Esto nos lleva directamente a nuestro siguiente tema, el desarrollo legislativo y reglamentario de la libertad de reunión. Y la pregunta es casi obligada, ¿qué ley es esa en Costa Rica? Esa es la pregunta del millón, Flor. Y la respuesta es simple y alarmante, no existe. La característica que define nuestro sistema es la ausencia de una ley marco general que cumpla con el mandato constitucional. Lo que tenemos es un vacío enorme que ha sido llenado por otros actores, pero no por quien debía hacerlo, que es la Asamblea Legislativa. Enrique, el texto que analizamos habla de una deslegalización del derecho. Desde el punto de vista de la estructura y el orden jurídico, ¿qué significa que este derecho esté en la práctica deslegalizado? Significa que el centro de poder regulatorio se ha desplazado. En lugar de tener una ley clara, aprobada por los representantes del pueblo, hemos transferido esa responsabilidad primero a la administración mediante los protocolos internos de la fuerza pública, lo que es una administrativización. Y segundo, y de forma decisiva, al Poder Judicial, a través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, una judicialización. Estratégicamente esto es muy ineficiente y genera inseguridad jurídica para todos. Pero no es un desierto normativo total. Se habla de una normativa fragmentaria. Andrea, ¿a qué se refiere esto? Existen algunos parches legales. Exactamente, son parches. Por ejemplo, la ley de asociaciones, muy antigua, que prohíbe reuniones de carácter político partidista en los locales de las asociaciones, o las regulaciones que emite el Tribunal Supremo de Elecciones para manifestaciones en periodo electoral. Son normas que inciden de forma indirecta o sectorial, pero ninguna aborda el problema de fondo, cómo se ejerce el derecho a manifestarse en un parque o en una calle un martes cualquiera. Y esos parches, aunque existen, confirman el problema central.
muestran que cuando hay una voluntad política para un fin específico como regular una elección, sí se legisla, pero se ha dejado desprotegida la manifestación ciudadana cotidiana. Dependemos de un marco como la Ley General de Policía, que da a las autoridades atribuciones generales de mantener el orden, pero no les dice cómo hacerlo de forma específica y garantista frente a una manifestación. Les dice el qué, pero no el cómo. Y si la ley no nos dice el cómo, Enrique, esto nos lleva directamente a la institución que ha asumido esa tarea. Llegamos al corazón del asunto, la jurisprudencia constitucional, que se ha convertido en la principal fuente reguladora. ¿Cuál es el núcleo de la doctrina que ha construido la Sala Constitucional en esta materia? El núcleo es una distinción conceptualmente brillante y fundamental. Flor, la diferencia entre autorización previa y aviso previo. La Sala ha sido tajante en que cualquier sistema que exija un permiso para manifestarse en un lugar público es, en su esencia, inconstitucional, pues lo considera una forma de censura previa. Desglosemos eso, Andrea. ¿Por qué es tan peligroso para el ciudadano un sistema de autorización previa? Porque en la práctica, Flor, le da el poder a un funcionario de negarte el derecho por razones de conveniencia política o administrativa. Transforma un derecho constitucional en una concesión. Significa que tu derecho a protestar depende del humor o la agenda del burócrata de turno. Es vaciar el derecho de su contenido esencial y entregárselo en bandeja de plata al poder. Entendido, la autorización es una barrera. Entonces, hablemos de la contraparte que la Sala sí considera legítima, el aviso previo. Enrique, ¿cuál es su función si no es pedir permiso? Cumple una doble función estratégica. Por un lado, una función de facilitación permite a las autoridades organizar el tráfico y adoptar medidas para que la manifestación se desarrolle segura y ordenada. Por otro, una función de protección permite organizar la seguridad para los mismos manifestantes y para el resto de la ciudadanía. No es para controlar el derecho, es para viabilizarlo. Y aunque la teoría es perfecta, la práctica tiene sus trampas. El aviso debe ser un trámite simple, una notificación informativa. Si se convierte en un proceso burocrático con requisitos excesivos y plazos irrazonables, en la realidad se transforma en una autorización encubierta. El diablo, como siempre, está en los detalles. Y esos detalles de la implementación, Andrea, nos llevan directo a la calle, al asfalto. Entremos en esa dimensión práctica, protocolos policiales y conflictividad social. Enrique, ya que no hay ley, la policía se guía por estos protocolos internos. ¿Son un buen manual de instrucciones en teoría? En teoría, son un manual bastante sofisticado, Flor. El protocolo ministerial establece una diferenciación operativa clave. Si una manifestación es notificada previamente, el rol de la fuerza pública es proactivo, facilitar, coordinar y proteger. Si es espontánea, la instrucción no es disolver, sino establecer diálogo, identificar líderes y gestionar la situación. Estratégicamente, está diseñado para la desescalada. Y esa teoría es impecable, pero un protocolo no opera en un laboratorio, sino en un ambiente de alta tensión. El concepto de anillos de seguridad, con un primer anillo de diálogo y uno de reserva para la fuerza, suena bien, pero en una protesta que se calienta, esa distinción se puede desvanecer en segundos. La presión del momento a menudo erosiona las buenas intenciones del papel. Mencionas la tensión y eso nos lleva al punto más álgido en Costa Rica, los bloqueos de vías públicas. Aquí chocan frontalmente dos derechos. Andrea, desde la realidad de la calle, ¿cómo se vive ese choque? Se vive como una guerra de trincheras. Por un lado, tienes a manifestantes que usan el bloqueo como su única herramienta de presión efectiva. Por otro, tienes al resto de la ciudadanía que ve su derecho al libre tránsito completamente anulado. El protocolo puede decir diálogo, pero cuando una carretera principal lleva horas cerrada, la presión para restablecer el orden es inmensa y recae sobre el comandante a cargo. Jurídicamente, la solución no es la anulación de un derecho sobre el otro. La jurisprudencia interamericana es clara.
La libertad de tránsito no tiene una preeminencia automática y el Estado debe tolerar un grado razonable de afectación. La intervención para levantar un bloqueo solo se justifica en casos extremos, si es total, indefinido, sin alternativas y causa un perjuicio desproporcionado a derechos esenciales. El problema es que definir desproporcionado en medio de la calle es más un arte que una ciencia. Y cuando el arte de la calle falla y se vulneran los derechos, necesitamos un árbitro. Esto nos introduce al tema de las instituciones de garantía y supervisión. En Costa Rica tenemos dos pilares fundamentales. Enrique, hablemos del primero, la Defensoría de los Habitantes. ¿Cuál es su rol en este escenario? El rol de la Defensoría es estratégico y multifacético. No es solo un receptor de quejas. Su mandato le permite tener una función proactiva, actuar como observador neutral en las manifestaciones, lo cual tiene un efecto disuasorio y puede mediar, abrir canales de comunicación para prevenir que el conflicto escale. Es un garante in situ. Y esa presencia es vital. Para el ciudadano en la calle, ver a un funcionario de la Defensoría con su chaleco, documentando y observando es una garantía de que no están solos frente a la autoridad. Aunque su capacidad de despliegue es limitada por sus recursos, su función de rendición de cuentas a través de sus informes a la Asamblea Legislativa es un diagnóstico crucial del estado de los derechos humanos. Y si la vía administrativa o de mediación no funciona, queda el garante judicial supremo. Andrea, hablemos del segundo pilar, la Sala Constitucional. ¿Qué herramientas ofrece al ciudadano? Ofrece dos herramientas poderosísimas. Primero, el recurso de amparo, una vía rápida y directa que cualquier persona puede interponer, incluso sin abogados, si siente que su derecho está siendo amenazado. Es el botón de emergencia del ciudadano. Segundo, la acción de inconstitucionalidad, que no ataca un acto, sino una norma. Si una municipalidad emitiera un reglamento que impone una autorización previa, por ejemplo, se podría anular por esta vía. Y lo más importante es que las sentencias de la sala son vinculantes. Erga omnes, obligatorias para todos. Eso significa que cuando la sala establece un principio como la inconstitucionalidad de la autorización previa, ese principio se convierte en ley para toda la administración pública. La sala no solo resuelve un caso, sino que dicta la política pública, consolidándose como el principal motor de la protección en este ámbito. Enrique, tu punto sobre el poder vinculante de la sala es clave porque demuestra la fortaleza de nuestro pilar judicial. Pero esto nos lleva directamente a un balance final, a nuestro último tema, los desafíos contemporáneos. Hagamos un diagnóstico. Desde tu perspectiva estratégica, Enrique, ¿cuál es nuestra mayor fortaleza y, en contraparte, nuestra debilidad más crítica? La fortaleza es, paradójicamente, la misma. La robusta y garantista jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha sido un motor increíble. Pero nuestra mayor debilidad es la consecuencia directa de esto, la dependencia absoluta de la Sala, el vacío legislativo, la ausencia de una ley general de reuniones públicas es el talón de Aquiles de todo el sistema. Genera una incertidumbre jurídica estructural que es ineficiente y riesgosa. Una fortaleza que expone una debilidad. Andrea, en términos prácticos, ¿cómo se manifiesta en la calle esa debilidad, ese vacío legal? Se manifiesta de dos formas muy peligrosas, Flor. Primero, en la brecha que existe entre los protocolos policiales, que en el papel suenan muy bien, y lo que realmente pasa en una protesta con alta tensión, donde la presión supera las directrices de diálogo. Y segundo, en el riesgo más grave de todos, la criminalización de la protesta. Usar el sistema penal para perseguir a líderes sociales por manifestarse genera un efecto amedrentador que intimida a la ciudadanía. Ese efecto amedrentador es una amenaza directa a la democracia. Enrique, si volvemos al punto de mayor fricción, los bloqueos, ¿cómo agrava este vacío legal ese problema en particular? Lo agrava porque deja la decisión más crítica.
cuándo y cómo intervenir a la discrecionalidad de la autoridad policial en el terreno, sin criterios legales claros sobre cómo ponderar la libertad de reunión con la de tránsito, la decisión de si un bloqueo es desproporcionado se vuelve subjetiva. Y esa subjetividad es una fuente constante de conflicto y de desconfianza. Pone a la policía en una posición imposible y deja a los ciudadanos en una zona gris de alto riesgo. Una zona gris de alto riesgo. Enrique, creo que esa es la frase que encapsula perfectamente nuestra discusión de hoy. Hemos visto cómo Costa Rica tiene un sistema con una fortaleza inmensa, que es la doctrina garantista y protectora de nuestra sala constitucional. Una fortaleza que paradójicamente existe para compensar nuestra debilidad más crítica, la inacción del poder legislativo. Hemos construido un andamiaje judicial sofisticado porque nos falta el cimiento básico de una ley clara. Es una solución brillante pero estructuralmente inestable a largo plazo. Y esa inestabilidad, Andrea, como bien nos ha señalado, tiene un costo humano muy real. El costo es la incertidumbre tanto para el ciudadano que quiere manifestarse como para el oficial de policía que debe gestionar la situación. Es la brecha entre un protocolo bien intencionado y la realidad de un conflicto en la calle. Y el costo más alto, el más peligroso, es el temor a que el ejercicio de un derecho termine convirtiéndose en un expediente penal. Esa es la consecuencia práctica de no tener reglas del juego claras. Una paradoja estructural y un costo humano palpable. Sin duda, un desafío monumental para nuestra democracia. Enrique, Andrea, ha sido un verdadero lujo tener su claridad y perspectiva. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti, Flor, y como siempre, un gusto compartir con Andrea. Un placer. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Observo con preocupación cómo, en ocasiones, en relación a la libertad de reunión, su ejercicio se desvirtúa, transformándose en un mero instrumento de presión que paraliza, en lugar de construir. La anarquía y el bloqueo no son sinónimos de libertad, son, en realidad, su antítesis. Pensemos, por ejemplo, en una manifestación convocada lícitamente en un parque para expresar un descontento. Hasta ese punto, el ejercicio del derecho es impecable. Pero cuando esa multitud enardecida decide marchar y bloquear una autopista principal, impidiendo el paso de ambulancias, de trabajadores y el abastecimiento de comercios, se ha roto el pacto social. Se ha transitado de la legítima protesta al ilícito que conculca derechos fundamentales de otros ciudadanos. La verdadera fuerza de este derecho no reside en la capacidad de obstaculizar, sino en la potestad de proponer, de articular visiones y de fiscalizar al poder desde la solidez del argumento jurídico y la legitimidad de la causa. Es imperativo que el pueblo comprenda la dimensión de su responsabilidad. El ejercicio de un derecho conlleva ineludiblemente una obligación correlativa, la de no conculcar los derechos de terceros. Propongo una relectura de este postulado fundamental, una que nos permita manifestar, disentir y proponer, sin que ello implique el secuestro del bienestar colectivo. Pensemos en la Costa Rica que queremos para nuestros descendientes en el siglo XXII. Será nuestro legado, el legado de una sociedad que ha superado el paradigma del conflicto para abrazar el de la colaboración inteligente. No se trata de coartar la libertad, sino de elevarla a su máxima expresión, una donde la fuerza de la razón prevalezca siempre sobre la razón de la fuerza. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.